Bueno, retomando el tema justamente de la crítica keynesiana hacia la teoría neoclásica, estábamos revisando, o nos quedamos la sesión pasada, revisando las características del mercado de bienes vista, obviamente, desde la teoría neoclásica. En cuanto a la cuestión del ahorro, la teoría neoclásica nos va a decir entonces que esto se va a considerar a partir de que una parte del ingreso no se consume y por lo tanto las personas o los individuos van a guardar esa parte que no consumieron en el presente y la van a destinar al ahorro entendido obviamente en una situación que se deposite esa parte que no se consumió, ese ingreso que no se consumió, se deposite en algún banco, por ejemplo, ¿no? Y esos ahorros que van a estar dejando los individuos, ya sean obreros o bien los propios empresarios que tuvieron algún tipo de beneficio extraordinario, pues los van a estar depositando en los bancos y esos ahorros obviamente se van a transformar en su conjunto en lo que se conoce como la oferta de fondos prestables. Esos fondos prestables será tarea justamente de los propios bancos utilizarlos para ofrecerlos como créditos, créditos productivos, créditos que están destinados justamente a procesos productivos. Y entonces entendemos que aquellos empresarios que están buscando incrementar su capacidad instalada, su capital, en cuestiones, por ejemplo, de comprar activo fijo, sobre todo, pues van a convertir esos créditos que pueden recibir de los bancos en inversiones. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de incrementar la producción, esperando así poder incrementar sus ventas y con ello obtener mayores rendimientos en cuestión de beneficios y de ganancia. Entendemos desde esta visión que no se puede concebir el término del atesoramiento. Debemos de recordar que uno de los supuestos básicos de toda la teoría clásica es que las personas son racionales y resultaría irracional que una persona tuviera dinero ahí guardado en su casa, por ejemplo, o como dirían algunos, debajo del colchón o en el cochinito, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero se vuelve improductivo. Entendemos bajo el concepto de la racionalidad que entonces todas las personas lo que van a hacer es justamente tratar de que su dinero no sea ocioso y van a estarlo depositando en los bancos, obviamente a cambio de una tasa de interés. Esto entonces lo podemos entender como que las personas, tanto trabajadores como empresarios, van a sacrificar su consumo, parte de su consumo presente, a cambio de una recompensa que les permita mejorar su consumo futuro. Entonces, bueno, pues hay muchos ejemplos, pero pues podríamos decir, ok, hoy no, hoy voy a dejar de consumir esto, a lo mejor hoy no voy a comprarme unos cigarros para después de la comida, o a lo mejor hoy no voy a tomar refresco, o durante todo este mes no tomaré refresco y voy a tomar mejor agua simple, en el entendido de que voy a estar dejando de consumir algo que me es grato para que a lo mejor después de un mes o después de un año, con eso que yo ahorré pueda comprarme algo mejor. A lo mejor con eso me va a alcanzar para comprarme una televisión nueva o para comprarme un automóvil o para, no sé, a lo mejor comprarme unos cigarros, si es lo que me gusta, unos cigarros de importación, ¿no? O unos puros o algo mejor. Esa es la concepción que se tiene entonces de la razón del ahorro. Ok,
vamos a entender que bajo esta concepción, pues tanto la oferta como la demanda de ahorros, o también lo podemos entender como la oferta o la demanda de fondos prestables, pues son elásticos a una tasa de interés que a su vez es flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si la tasa de interés disminuye, pues la demanda de esos fondos prestables se va a incrementar. Más personas van a querer acceder a esos fondos prestables a través de créditos porque resulta barato. Pero si la tasa de interés sube, la demanda se contrae y lo que empieza a subir es justamente la oferta de esos fondos prestables. Más gente va a querer sacrificar su consumo de hoy. ¿Por qué? Porque la recompensa que esperan por una tasa de interés alta es mayor. Entonces, bueno, pues ahí nos dirían los neoclásicos, esa es la forma en la cual se va a estar consiguiendo el punto de equilibrio y a final de cuentas la tasa de interés se vuelve flexible porque no va a convenir mantener por mucho tiempo una tasa alta si la demanda es muy baja, ni tampoco tener una tasa baja si la oferta también es baja. Entonces hay que encontrar el equilibrio donde tanto oferentes como demandantes, pues, digamos que están obteniendo cierta utilidad. Ok, en este caso entendemos que el dinero solamente se va a demandar para realizar transacciones. O sea, esa es una de las características puras del dinero. La gente va a querer dinero para, sobre todo para invertir o para consumir, nada más. Y como suponemos que existe el pleno empleo y la velocidad de circulación del dinero se va a mantener constantes, pues entonces vamos a decir que el nivel de precios solamente se determina por la cantidad de dinero que la propia autoridad monetaria va a poner en circulación, recordando obviamente la ecuación de Fisher, ¿no? Donde teníamos que la masa monetaria multiplicada por la velocidad iba a ser igual al nivel de precios multiplicado por el nivel de empleo o de producto, más bien el nivel de producto. Y como mencionábamos en su momento cuando revisamos a Fisher, pues considerábamos que tanto la velocidad como el nivel de producto son constantes. Por lo tanto, si yo muevo la masa monetaria, pues el único efecto que voy a tener es sobre el nivel de precios. A partir de ello, entonces nosotros definimos que los precios quedan en función directa de la cantidad de dinero. O sea, P quedará en función de M. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Estamos repasando lo que ya vimos en las sesiones anteriores. Ok. Vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio. Nos van a decir que supongamos que la autoridad monetaria decide aplicar una política expansionista. ¿En qué consisten las políticas expansionistas? Las políticas expansionistas constan de incrementar o de meter más dinero en circulación con la intención de que aquellas personas que no tienen ingresos puedan tener ingresos y entonces, bueno, fomentar el consumo y a partir del consumo, pues podamos ver un crecimiento en la economía, pero sobre todo podemos hacer que la economía no esté estancada, sino que empecemos a ver ese movimiento de dinero. Ok. ¿Cómo va a ¿Funciona como el consistir? multiplicador, profe? ¿Mandé? ¿Funciona como el multiplicador keynesiano? Funciona como el multiplicador keynesiano. Ok, sí, sí es más o menos lo que explica o lo que va a explicar en su momento el multiplicador keynesiano, pero aquí todavía lo estamos viendo desde la visión neoclásica, o sea, un pasito más atrás.
¿Por qué? Porque también desde los tiempos de los neoclásicos, sobre todo en los tiempos de Fisher, algo que se propuso fue justamente eso de, bueno, ¿y por qué si estamos en crisis no le damos más dinero a los pobres? Eso es una pregunta que incluso hoy en día muchas personas se hacen, ¿no? Si el gobierno es quien tiene la capacidad de crear dinero, pues entonces, ¿por qué no hace más dinero y se lo da a los pobres y ya los pobres dejan de ser pobres porque tienen dinero, ¿no? Entonces, vamos a ver que hacer eso se llama hacer una política expansionista y vamos a analizarlo ahorita qué sucedería de acuerdo a todos los supuestos neoclásicos. ¿Qué tenemos que hacer? El Banco Central va a meter 1,500 unidades monetarias, 1,500 pesos, 1,500 dólares, como lo quieran ustedes manejar, a la circulación. ¿Qué vamos a hacer? A partir de eso tenemos que calcular ahora el nuevo nivel de precios, pero estos son los datos que tenemos. O sea, lo que ahorita quiero es que ustedes aprendan o si no aprendan, más bien repasen cómo funciona esta ecuación fischeriana. Vamos a ver cuáles son los datos. Tenemos que originalmente, previo a este incremento que va a ser el Banco Central, en circulación existían 2,564 unidades monetarias. La velocidad de circulación de ese dinero es de 1,4. El nivel de precios se encuentra en 1,1965 y el producto es de 3,000 unidades. Si nosotros sustituimos esto en la fórmula fischeriana, encontramos que tenemos una igualdad, ¿no? 2,564 por 1,4 es lo mismo que 1,1965 por 3,000. Bueno, aquí tenemos un redondeo, pero podríamos hablar peccata minuta de que esto es una igualdad. Esto es el registro previo de lo que tenemos. Ahora lo que hay que tratar de hacer, o lo que nos está pidiendo este ejercicio es, ok, a estas 2,564 unidades se le añadieron 1,500 unidades más. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo quedaría entonces ahora el resultado? ¿Queda claro el ejercicio? ¿O no queda claro? Queda claro, profesor. Ok, ¿cuánto les doy? ¿5 minutos para que me den los resultados? ¿O menos? Ok. Tenemos entonces que esta es la situación primera de la igualdad. Incluso podríamos decir que esta igualdad nos daría igual a 3,589,6 o 0,5, ¿no? Por cuestión de redondeo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo que hace la autoridad monetaria es de estos 2,564 incrementarlo todavía en 1,500. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que ahora en existencia va a haber 4,064 unidades de dinero y la velocidad, sabemos por el supuesto que se mantiene constante. También el producto, como estamos en pleno empleo, quiere decir que ya no puede crecer más allá de lo que está. Y nuestra P es nuestra incógnita. Lo que tendríamos que despejar aquí sería justamente P y determinar cómo quedaría ahora el nivel de precios. Ok, ¿qué sucede? Bueno, pues que si yo hago ese despeje, pues lo que yo voy a tener ahora es que el nivel de precios va a tener que cambiar a 1,8965. Quiere decir que ahora 1,8965 multiplicado por 3,000, que es el nivel de pleno empleo, me va a dar exactamente lo mismo que 4,064 por 1,4. Y esos 4,064 por 1,4 me dice que son 5,689,6.
¿Sale? Que eso quiere decir que entonces 1.8965, que ahora es el nuevo nivel de precios, multiplicado por 3,000, también serían 5,689,6. Ese es el efecto que tenemos. ¿Qué sucedió? Que al incrementar la cantidad de dinero, automáticamente se tuvo que incrementar el nivel de precios. Y ese incremento monetario lo que está generando es que la inflación originalmente era de 19.65. ¿Por qué era de 19.65? Debemos de recordar que aquí está marcada en el nivel de precios. Este punto 19.65 es la tasa de inflación. El 1 es el factor que vamos a utilizar para multiplicar, pero en sí la tasa de interés original era, perdón, la tasa de inflación original era de 19.65 y ahora, por este incremento monetario, la tasa de inflación se me disparó hasta 89.65. ¿Queda claro lo que quiere decir ahora sí la fórmula de Fisher? ¿Y por qué todos los neoclásicos están en contra justamente de este tipo de políticas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? No, yo tengo una duda. Es que, o sea, ¿cómo pasó de 19.65 a 89? O sea, ¿cómo supo que eso había aumentado? ¿Cuál fue la operación que hizo como para saberlo? Un despeje X aquí. Yo ya sabía que, bueno, vámonos anterior, 2,564, que es mi dinero, le sumo 1,500, me da 4,064. La velocidad es constante. ¿Por qué? Porque no, estamos suponiendo que no cambian los hábitos de consumo ni de inversión de las personas. Entonces el dinero sigue circulando a una velocidad de 1.4. También suponemos pleno empleo, suponemos que ya se produjeron todos los bienes y servicios que una economía pudo haber producido y que el desempleo es voluntario y friccional, o sea, ya no puede crecer más mi economía porque ya llegué al tope. Ese es el supuesto fuerte de toda la economía, más bien de toda la teoría neoclásica. Siempre estamos al tope, entonces ya eso no va a crecer más. Por lo tanto, si este subió y estos se mantuvieron fijos, lo único que puede cambiar para poder mantener esta igualdad es el nivel de precios. O sea, este nivel de precios es mi incógnita. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente voy a despejar X. ¿Qué voy a hacer? Que para despejar X, yo paso estos 3,000 que están multiplicando, los paso dividiendo, y entonces ahora sí, 4,064 por 1.4 entre 3,000 me va a dar 1.8965. Y con eso estoy nivelando mi ecuación. Este punto 8965 es la tasa de inflación. Por eso yo digo, bueno, ahora pasó a 89.65. ¿Sí o no? Sí, sí, ya, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, les repito, el truco de Profe, todo esto, mándeme. si no me recuerdo, mencionó algo del uno que va justo adelante, pero no escuché bien qué era. Este uno, bueno, este es un factor para poder realizar la multiplicación. Bueno, esto ya es de cuestión de matemáticas. Nos dicen que si nosotros le ponemos un uno antes en este caso, a esta tasa, el resultado que vamos a tener es el valor de lo que nosotros estamos multiplicando más ese porcentaje. O sea, por ejemplo, si yo aquí tengo 3,000, si yo 3,000 lo multiplicara por 0.89, el resultado sería el 89% de 3,000. Si yo le pongo el 1, o sea, si yo le pongo 1.89, el resultado que yo tengo va a ser 3,000 más el 89%, que me da algo de 5,000 y tantos. ¿Sí? Ese es el factor 1. Ah, ok, Esa es la razón de gracias. por qué.
ponemos el 1. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Ya se están acordando para qué servían sus clases de matemáticas? Ok. ¿Todo nos quedó claro? ¿Nos quedó claro cómo funciona esta fórmula y por qué todos estos teóricos están en contra de la utilización de la política monetaria? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Sí, Sí, profe. Ok, perfecto. Algo que no se nos tiene que pasar. Algo que no se nos tiene que pasar. Esto va a funcionar sí, solo sí. En efecto, mantenemos el supuesto de que la velocidad es constante, que eso sí es algo casi de ley. Y si mantenemos el supuesto de que la economía no puede crecer más allá de lo que se produjo porque estamos suponiendo pleno empleo. O sea, solo en pleno empleo el ingreso es fijo. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sale? Si suponemos pleno empleo, se cumple esta relación. Y esto es lo que nos está diciendo la teoría neoclásica. Avanzamos. Podemos definir entonces que todo el modelo neoclásico se va a determinar por las siguientes fórmulas o ecuaciones, más bien, que van a quedar en cada uno de los mercados de estudio. En el mercado de trabajo tenemos entonces que se va a definir por una función de producción, donde el producto va a estar en función del capital y del trabajo, entendiendo que en el corto plazo o incluso en el mediano plazo podría ser el capital es fijo y por lo tanto el producto, todo lo que se produzca estará en función más bien de el empleo. Esa es la primera ecuación del mercado de trabajo. La segunda ecuación, la cuestión de la demanda de trabajo, o sea, la cuestión de aquellos empresarios que van a estar demandando fuerza de trabajo. Entendemos que va a estar esta demanda de trabajo en función de los salarios reales que se encuentren en ese momento en la economía, tomando en cuenta que los empresarios desde esta perspectiva son tomadores de precios, o sea, ellos no establecen cuál es el salario real. Ellos se asoman y dicen, ok, quiero un obrero me va a cobrar 1,000 pesos a la semana. Yo no le voy a asignar el salario ya está en el mercado porque cualquier obrero se va a contratar a ese salario o cualquier persona que realice estas actividades que yo quiero se va a contratar a ese salario. O si quiero un programador, pues un programador a lo mejor me cobra 20,000 pesos al mes, pero yo como empresario soy tomador de precios, entonces por eso está en función al salario real. Y también, pues, estará en función justamente al ingreso marginal. O sea, ¿qué tanto va a cambiar mi producto de acuerdo, perdón, al producto marginal? ¿Qué tanto va a cambiar mi producto conforme yo vaya añadiendo una unidad extra de trabajo? Pues, vamos a decidir hasta dónde va a contratar gente, va a tomar en cuenta qué tan benéfico va a resultar estar contratando a una persona extra. ¿Hasta qué punto? Hasta que él pueda. ¿Por qué? Porque ya después, suponiendo rendimientos decrecientes, pues contratar una persona más, en vez de generarme algún tipo de beneficio, me va a empezar a perjudicar y a generar pérdidas. Ok, por el lado de la oferta de trabajo, o sea, los trabajadores pues van a contratarse también de acuerdo a los salarios reales que se encuentren en el mercado. Y decíamos que van a sacrificar su ocio, que es lo que les pertenece, o su tiempo, que es lo que les pertenece, a cambio de un salario, ¿no? Entonces, si el salario es atractivo, pues estarán dispuestos a dejar su ocio y ponerse a trabajar. Si el salario no es atractivo para ellos, preferirán estar disfrutando su ocio. Por lo tanto, bueno, pues la oferta de trabajo estará en función de los salarios reales.
Y entendemos que existe una condición de equilibrio en el mercado de trabajo cuando la oferta y la demanda de trabajo se encuentran, son iguales. Por eso entendemos que hay pleno empleo y por eso entendemos que el desempleo es voluntario. O sea, no trabaja el que no quiere. ¿Por qué? Porque no le conviene el salario. Si le conviene el salario se mete, si no, pues ahí se queda. No hay una concepción de otro tipo de desempleo. ¿Alguna duda con el mercado de trabajo y todas estas ecuaciones? Ok, avanzo entonces. En el mercado de bienes, las ecuaciones van a ser dos prácticamente. El ahorro va a estar en función de la tasa de interés, en función directa con la tasa de interés, de hecho, ¿no? Si sube la tasa de interés, entonces subirá el ahorro. Si baja la tasa de interés, baja el ahorro. Y la inversión también estará en función de la tasa de interés, pero en una relación inversa. Quiere decir que si sube la tasa de interés, entonces disminuirá la inversión porque será más caro pagar esos créditos y si baja la tasa de interés, se incrementa la inversión porque resulta más barato adquirir un crédito en comparación con la ganancia que yo espero obtener al momento de invertir. Y entendemos que también ese mercado va a estar en equilibrio cuando el ahorro y la inversión encuentren una tasa de interés de óptima de equilibrio, ¿no? En ese momento donde tanto oferentes como demandantes obtengan una utilidad satisfactoria para ambos lados. ¿Alguna duda con el mercado de bienes? Ok, avanzamos. Y por último, en el mercado de dinero, entendemos que el mercado de dinero, pues justamente al ser el dinero un medio de cambio que es meramente neutral, solamente sirve para realizar transacciones y como hemos visto, un exceso de dinero genera inflaciones, pues entendemos que el dinero siempre tendrá que estar equilibrado de acuerdo a la propia teoría cuantitativa, ¿no? A la propia ecuación de Fisher, donde el dinero multiplicado por su velocidad tiene que satisfacer aquel producto de pleno empleo multiplicado por su nivel de precios. O sea, solamente tiene que existir el dinero necesario para que se puedan llevar a cabo todas las operaciones de compra-venta y todo el producto que se ofrece en una economía sea realizado, o sea, todo el producto se compre y se consuma. ¿Sale? ¿Alguna duda con estos tres mercados? ¿Nos quedaron claras todas las ecuaciones? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, esto es lo que imperaba entonces con el modelo neoclásico y que fue funcionando pues prácticamente hasta 1920. Es más, todavía en el 29, bueno, ya desde el 20 empezaba a haber problemas y en el 29 se genera una crisis, ¿no? Que empieza a poner en duda toda esta teoría. Ok, ¿qué sucede? Que bueno, pues ya en los 30 específicamente pues todas las economías empiezan a buscar con sus propios economistas, con sus propios pensadores, pues probables soluciones a esta crisis que se está enfrentando. Y una respuesta ocurre a partir de la escuela de Cambridge, en específico a partir de Keynes, que él junto con Marshall era su maestro, empezaban a hablar sobre una posible teoría de la demanda. ¿Qué quiere decir esta teoría de la demanda? Bueno, pues entender la economía vista desde una fuerza que tiene realmente la demanda sobre la oferta y no al revés como lo propone originalmente la teoría neoclásica, en específico con la ley de Say, de que toda oferta crea su propia demanda. Ok, a partir de esto entendemos que
Eh, en esta teoría neoclásica no era posible entender por qué se estaba generando desempleo y por qué las empresas no estaban logrando realizar todos los productos que emitían, por qué no se estaba cumpliendo ese supuesto del pleno empleo. Y es más, incluso había personas en el mercado de trabajo, había personas que estaban dispuestas a contratarse a los salarios vigentes y no podían conseguir empleo. Y por el lado de los empresarios tenían capacidad de producir cada vez más, pero estaban cada vez produciendo menos porque encontraban que sus productos seguían en los aparadores. Eso quiere decir entonces que se estaban registrando casos de capacidad ociosa. Las máquinas no estaban funcionando al 100%. De hecho, había situaciones donde las máquinas estaban paradas y a lo mejor si una producción era de 5 máquinas, ahora solamente estaban utilizando una o dos. Esa diferencia, esas 3 que no funcionan, lo entenderíamos como una capacidad ociosa. Ok, Keynes lo que hace es proponer una respuesta alternativa y en esa respuesta alternativa él ya integra a la crisis como una parte dentro del funcionamiento normal de una economía. Antes no era posible concebir la crisis, de hecho se consideraba que la crisis era una externalidad, quería decir que algo por ahí no estaba funcionando bien y por eso se generaban las crisis. Y Keynes dice, no, habrá momentos donde existirán auges y habrá momentos donde tendrán que existir las crisis. Y eso es normal en una economía capitalista. ¿Cómo trata de demostrar todo esto? Bueno, pues a partir justamente de esa teoría que ya estaba desarrollando previamente, que corresponde a una teoría a partir de la demanda. Y en esta teoría, a partir de la demanda, pues nos dice Keynes, es posible que entonces nosotros estemos encontrando un punto de equilibrio muchísimo antes del pleno empleo. Quiere decir que oferta y demanda se están encontrando en un punto donde es permisible que exista capacidad ociosa y que exista el desempleo. Entonces, pues por esa razón es que estamos viviendo, o en ese momento se estaban viviendo, ese tipo de situaciones. Si ustedes recuerdan la sesión anterior, yo les decía que algo que teníamos que tomar en cuenta es que justamente esa crisis del 29 fue una crisis muy particular, que no ha sido igual a las demás crisis que hemos vivido. ¿Por qué? Porque esa crisis del 29 es una crisis de sobreproducción, una crisis donde los productos se mantienen en los aparadores y no hay quien los consuma. ¿Sale? Eso también es muy importante que se les quede en la cabeza y lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Vamos bien, espero. Ok. Algo que va a decir Keynes es justamente que en el mercado de trabajo no se cumplen esos supuestos que se mencionaban. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, en el mercado de trabajo propuesto por los neoclásicos, tanto la oferta y la demanda se determinan por los salarios reales. Eso quiere decir que, por ejemplo, los trabajadores al tener el poder de la oferta, pues ellos van a determinar cuál es el salario real que necesitan de acuerdo a sus propias necesidades. También alguna vez ya lo mencionaba y les decía, bueno, bajo la visión neoclásica, un trabajador debería de decir, ok, yo necesito zapatos, yo necesito ropa, yo necesito comida, yo necesito todas estas son mis necesidades para un mes. Y a partir de esas necesidades y de acuerdo a los precios que están establecidos de los productos, yo me voy a contratar por un salario que me permita cubrir todas esas necesidades. Y entonces, bueno, pues
A partir de eso yo tomo la decisión de si me conviene o no me conviene aceptar un salario real. Bueno, un salario nominal, entendiéndolo desde mis necesidades reales. Keynes dice, eso no ocurre. Lo que realmente ocurre es que los trabajadores y las empresas realmente van a negociar en términos nominales. O sea, un trabajador sí va a cumplir con lo que diría Fisher, con ese velo, con esa ilusión monetaria. Y un trabajador va a decir, ok, pues yo creo que el salario que ahorita necesito es de 13,000 pesos. Yo creo que con 13,000 pesos me alcanza para lo que necesito. Y el empresario, pues él va a seguir siendo tomador de precios, pero va a tomar el precio nominal, o sea, en cuánto están los salarios en ese momento, y a partir de eso es el salario que él va a tratar de negociar con el obrero, con el trabajador. Además nos dice Keynes, algo que sucede es que los precios no son tan flexibles como nos lo venían diciendo los clásicos. Por lo general, los precios van a ser fijos y sobre todo en el mercado de trabajo es donde más fijos van a ser los precios. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando hay un contrato y sobre todo si se hace un contrato colectivo, el sindicato es quien va a negociar a nombre de todos los trabajadores el salario que van a recibir. Y ese salario se va a mantener fijo al menos durante un año. Y también los productos y varias cosas que se están ofreciendo en la economía no van a tener tantas variaciones de precios, se van a mantener estables. Es más, los propios empresarios que quieran llegar a ofrecer sus productos van a tener que ofrecerlos al precio de mercado. O sea, difícilmente alguien va a llegar a ofrecer el mismo producto a un precio distinto al que está en el precio de mercado. ¿Sale? Dice, por lo tanto, todas las negociaciones se realizan realmente de forma nominal. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? ¿Nos quedó claro esta parte de la negociación y de los precios rígidos? Quedó claro, profesor. Ok. ¿Cómo podemos entender qué es lo que nos está diciendo Keynes entonces? Aquí en esta gráfica, nosotros vamos a observar justamente lo que nos está diciendo. Esta línea azul va a ser en sí la oferta agregada de todos los bienes y productos. ¿A qué me refiero con oferta agregada? Pues va a ser justamente a todos los productos que va a ofrecer una misma industria. Por ejemplo, si hablamos no sé, de la industria automotriz, todas aquellas compañías que ofrecen automóviles van a tener que tomar un precio de mercado y van a estar dispuestos a ofrecer toda la cantidad necesaria de automóviles que se requieran en la economía. ¿Y por qué van a poder ofrecer toda la cantidad de automóviles que se les demanden? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que realmente ninguna de ellas trabaja a pleno empleo. O sea, todas las empresas mantienen una capacidad ociosa. Y de hecho, dice Keynes, eso es normal en las empresas. Ninguna empresa se va a arriesgar a tener trabajando todas sus máquinas al 100%. ¿Por qué? Porque tener la capacidad al 100 implica un riesgo, el riesgo de que en algún momento alguna de tus máquinas deje de funcionar y entonces te sea difícil poder seguir ofreciendo la misma cantidad de producto que venías ofreciendo. ¿Qué dice? Las empresas por lo general siempre tienen ahí una reserva por si se descompone una máquina o hay que darle mantenimiento a una máquina, pueden echar mano justamente de esa máquina que necesitan. E incluso si la demanda se incrementa por la razón que sea, pues los empresarios ya tienen esa capacidad entonces de ahora sí utilizar eso que tenían en reserva
para poder satisfacer esos incrementos en la demanda. Quiere decir entonces que difícilmente vamos a estar trabajando al límite, que sería justamente esta línea roja. Esta línea roja la entendemos como el pleno empleo, lo que dirían los clásicos. Los clásicos dicen siempre se está trabajando en pleno empleo al máximo. Keynes dice no, se está trabajando siempre a un nivel anterior al pleno empleo. Puede llegar el caso que se llegue al pleno empleo, pero llegar al pleno empleo es solamente un caso fortuito, porque en cuanto se llegue al pleno empleo, de todos modos las empresas van a tratar de volver a incorporar eh, más capacidad instalada, van a invertir más en capital, en activo fijo, para siempre tener esa reserva. Y entonces, bueno, pues el pleno empleo solamente fue uno de los tantos escenarios que pueden existir en la economía. Por lo tanto, si la oferta agregada es horizontal, porque ellos son tomadores de precio, quiere decir que entonces la demanda agregada, pues, va a cortar en un punto anterior al pleno empleo. Y entonces el equilibrio lo estamos obteniendo justamente antes del pleno empleo. Y así podemos explicar por qué en esa economía, pues, existe desempleo involuntario, o sea, personas que están dispuestas a contratarse a los salarios vigentes, pero que no van a encontrar empleo. Y también podemos encontrar empresas que están trabajando con capacidad ociosa. Quiere decir que la diferencia entre el ingreso de equilibrio y el ingreso de pleno empleo es justamente aquella suma del desempleo involuntario y la capacidad ociosa que tienen las empresas. Y así como funciona este mercado de toda la demanda agregada y toda la oferta agregada, entendemos que en esta misma relación está funcionando cada uno de los mercados en particular. También el mercado, solamente el puro mercado de trabajo, funciona de esta forma. O sea, las empresas podrían contratar más personas, pero no las contratan porque están trabajando con capacidad ociosa. Y eso genera desempleo involuntario. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Sí, Sí, profe, profe. claro. ¿Sí? Ok, ¿qué sucede? En el caso de los clásicos, ellos dirían que esta demanda agregada se encuentra cortando esta línea roja. Quiere decir que según los clásicos, en el pleno empleo, la oferta agregada sería totalmente vertical. Por lo tanto, si se desplazara la demanda agregada, pues lo único que tendríamos sería cambios en el nivel de precios, suponiendo que tenemos el pleno empleo, ya no podemos crecer más. En el caso keynesiano no, el caso keynesiano dice la oferta es horizontal y la demanda se va a poder estar desplazando cada vez más hasta tratar de llegar al óptimo del pleno empleo. Y entonces aquí entendemos por qué Keynes trata de hacer todo un análisis, o todos los keynesianos, de tratar de reducir esta brecha entre el ingreso de equilibrio y el ingreso de pleno empleo. Entre más se desplace la demanda agregada a la derecha, menor será el desempleo involuntario y menor será la capacidad ociosa. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ya nos estamos volviendo keynesianos ahora? Ok, espero que sí. Permítanme, voy a detener esto.